No estás enojado, estás siendo controlado por él. ¿Cuántas veces has dicho o hecho algo de lo que te arrepientes profundamente, solo porque estabas enojado? Una palabra cruzada, una explosión, una mirada, y eso es todo. Lo que era amor se convierte en guerra, lo que era respeto se convierte en miedo. ¿Y qué eras tú? Se convierte en un extraño. La ira es una llama que se enciende en segundos, y puede quemar todo lo que te llevó años construir. Relaciones, reputación. Health.it es silenciosa, adictiva, destructiva y lo peor, lleva la máscara de la justicia. Te dices a ti mismo, solo exploté porque tenía razón. Pero Séneca, el maestro estoico que se enfrentó a los emperadores y dominó a sus propios demonios, dijo, la ira es una locura pasajera. ¿Y tú, de verdad quieres que te gobierne la locura? En este video, nos sumergiremos en las lecciones eternas de Séneca sobre cómo dominar la ira antes de que destruya tu vida. Descubrirás por qué es la emoción más peligrosa de todas y cómo los estoicos desarrollaron técnicas prácticas para mantener la mente serena incluso en medio del caos. Comenta allí, ¿alguna vez te has arrepentido de algo que hiciste con ira? Por ejemplo, compártelo con ese amigo de mal genio y suscríbete si quieres videos que vayan más allá de la motivación barata. Aquí, la filosofía es práctica, es profunda y transformadora. Imagina un vaso de agua limpia. Ahora añade una gota de veneno. Parece inofensivo. Todavía ves la transparencia. Todavía crees que puedes beber. Pero el daño ya está hecho. La ira funciona de la misma manera. Al principio no grita. Ella susurra. Se disfraza de defensa, de la justicia, de reacción natural. Pero por dentro, se lo está comiendo todo. Tu cuerpo, tu mente, tus relaciones. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las personas que viven en frecuentes estados de ira tienen 3 veces más probabilidades de sufrir un infarto. Y no se detiene ahí. El cortisol, una hormona del estrés que se libera en momentos de explosión emocional, acelera el envejecimiento, debilita el sistema inmunológico y afecta la memoria a largo plazo. Pero quizás el peor efecto de la ira es la forma en que reprograma a tu personaje. ¿Alguna vez has notado que la ira es adictiva? Cuanto más explotas, más aparece. Y poco a poco, pasas de ser alguien que siente ira a convertirte en alguien enojado. No solo te visita, sino que se adentra en ti. Tergiversa tu percepción. Una frase neutra se convierte en un ataque. Un silencio se convierte en rechazo. Los consejos se convierten en una ofensa. La ira te convierte en un juez ciego. Condenas antes de entender y reaccionas antes de pensar. Y cuando todo pase, ahí está lo que Séneca llamó el doble castigo de los iracundos. Sufre en el momento de la furia y luego cuando se arrepiente. ¿Conoces este ciclo? Ira, destrucción, culpa, promesa de cambio, nueva ira. Y este patrón no es solo emocional, es existencial. ¿Cuántas oportunidades has perdido porque dejaste que la ira hablara por ti? ¿Cuántas personas que te aman se han alejado por miedo a tu temperamento? ¿Cuántos sueños han sido tragados por el orgullo que te impide pedir disculpas? La dura verdad es esta: la ira es el arma elegida por el frágil ego. Te protege de sentirte impotente, pero en el proceso te convierte en un tirano emocional. ¿Y sabes cuál es la estafa más traicionera? La ira siempre parece tener razón. Te sientes justificado, convencido de que no podía soportarlo. Pero como dijo Séneca, ninguna pasión roba más la lucidez que la ira. Comienza con la locura, se alimenta de la ignorancia y termina en tragedia. Por lo tanto, el primer paso es ver la ira no como una fuerza que te protege, sino como un veneno que te destruye en silencio. Respirar, pensar, reflexiona. ¿Estás enojado o te sientes abrumado por ello? Séneca no hablaba de la ira como de alguien que observaba desde la distancia. La estudió como si ella lo hubiera quemado y aprendió, con cicatrices, que de todas las emociones, la ira es la más destructiva y la más irracional. Filósofo, político y consejero del emperador romano Nerón, uno de los tiranos más inestables de la historia, Séneca vivió rodeado de vanidad, ambición y violencia. Vio con sus propios ojos cómo la ira podía convertir a los hombres poderosos en monstruos.
capaces de ordenar la muerte a su antojo. En su obra de ira, sobre la ira, no escatima en palabras. La ira es una fiebre del alma, una pasión que arrebata al hombre lo más noble que hay en él, la razón. Según Séneca, la ira no es solo un problema moral, es una amenaza para la racionalidad. Es demasiado rápida para ser justos, juzga antes de escuchar, ataca antes de entender. Y lo que es peor, cuanto más poder tiene una persona, más peligrosa se vuelve cuando está enfadada. Esto es para todos nosotros. No es solo el emperador quien destruye con ira, es el padre quien humilla a su hijo en un ataque de ira. Es la esposa la que hiere con palabras agudas. Es el joven que pierde la cabeza en el tráfico, o en el trabajo, o en una relación. Séneca identificó 3 etapas de la ira. El impulso inicial, casi instintivo, como un calor repentino en el pecho. Permiso racional. Cuando justificas la ira, tengo razón en ser así. Acción irracional. Cuando explotas, hablas, gritas o actúas, y luego se arrepiente. El sabio estoico no niega el impulso. Observa, él acepta la emoción, pero no le da el timón de la vida. El hombre sabio puede sentir ira, pero nunca se dejará dominar por ella. Séneca va más allá. Afirma que no se puede confiar en ningún acto realizado bajo el dominio de la ira. Si tomas decisiones por ira, puede que tengas razón, pero la forma destruye el contenido. Es como tirarle la verdad a la cara a alguien, con una piedra. Y lo que más temía con rabia no era el volumen, sino el contagio. Nada es más contagioso que la rabia. Se propaga de alma a alma como el fuego sobre la paja seca. ¿Alguna vez has sentido eso? Una persona enfadada cambia el estado de ánimo de toda una habitación. Embriaga el aire. La ira es colectiva, y eso es lo que lo hace tan peligroso. Convierte a sociedades enteras en turbas, a las multitudes en monstruos. Para Séneca, pues, la ira es la única pasión que se devora a sí misma. Promete fuerza, pero entrega debilidad. Pretende ser justicia, pero nace del orgullo. Dice que protege, pero solo destruye. ¿Alguna vez has notado cómo la ira te da una extraña sensación de poder? En el momento en que explota, se siente como si finalmente estuvieras a cargo. Gritas, te impones, golpeas la mesa, señalas con el dedo, marchas como quien ganó la guerra. Pero déjame decirte una verdad que duele. No tienes el control cuando estás enojado. Tú eres el que está siendo controlado. La ira es una emoción astuta. Viene como protección, como justicia, como coraje, pero en realidad es solo un mecanismo de defensa del ego herido. Y lo peor, es el disfraz más eficaz de la impotencia. Carl Jung decía que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Cuando niegas tu vulnerabilidad, tu dolor, tu frustración, se disfraza de ira. Pero aquellos que actúan por ira, actúan reaccionando, no decidiendo. No estás ordenando nada. Estás siendo empujado por un trauma, por un recuerdo no resuelto, por un orgullo inflamado. Séneca lo vio claramente. La ira pretende ser poder, pero solo traiciona nuestra debilidad. Se necesita más fuerza para contener que para defenderse. Y aquí viene la gran paradoja de la ira. Cuanto más te sientes en control, menos eres. Porque los que realmente tienen el poder no necesitan gritar. Los que son verdaderamente fuertes no se desesperan. La ira también te hace caer en trampas mentales. Altera tu percepción. Ves enemigos donde solo había ruido. Creas historias en tu cabeza. Me miró así porque me faltó el respeto. Pero, ¿es eso realmente todo? ¿O estás proyectando tu inseguridad en las actitudes de los demás? Hagamos una prueba rápida. Cuando te sientes enojado, ¿sueles pensar antes de actuar? Cuando explota, ¿resuelves el problema o simplemente lo transfieres al futuro? Después de la ira, ¿qué queda? ¿Paz o arrepentimiento? Si la respuesta es arrepentimiento, entonces está claro. La ira no te empodera, te esclaviza. Y hay más. La ira es excelente para sabotear tu imagen. Pasas meses construyendo respeto y solo se necesita un momento de rabia para desperdiciar todo. Empaña reputaciones, destruye asociaciones, cierra puertas, todo en nombre de una mecha corta. Como dijo Séneca, no te avergüences de calmarte, avergüénzate de no haberlo logrado. La clave está aquí.
Reconocer que no hay gloria en perder el control. La verdadera fuerza está en aquellos que sienten que la ira aumenta y no cede, que observa sin reaccionar, que habla con firmeza, pero sin gritar. ¿Quién elige el silencio cuando el ego quiere venganza? Séneca no creía en soluciones mágicas. Sabía que domar la ira era un ejercicio diario, disciplinado y racional. Trató la ira como un enemigo interno que necesita ser estudiado, no ignorado. Uno no debe eliminar la emoción por la fuerza, sino por la razón. Séneca. La idea no es suprimir la ira, sino educarla. Enséñale que quien gobierna su mente eres tú. Séneca dijo: nada revela más sabiduría que la demora de la respuesta. Cuando surja la ira, no respondas de inmediato. Apártate. Respirar. Dígase a sí mismo: te lo tomaré con calma más tarde. Este espacio, entre el estímulo y la respuesta, es donde nace la libertad. ¿Cuántos conflictos evitarías solo con este descanso? Visualiza las consecuencias. Antes de actuar con ira, pregunte: ¿cuánto me costará esta reacción? ¿Vale la pena perder la razón para gritar? ¿Me arrepentiré de esto en una hora? El estoico anticipa los efectos de la propia acción. No se deja llevar por el impulso de la hora, porque ve el mañana. El mayor castigo de los iracundos es ser vencido por la propia furia. Séneca. Autoobservación escrita. Toma un cuaderno y escribe: ¿qué me molestó? ¿Qué despertó eso en mí? ¿Es la ira proporcional al hecho? Este ejercicio saca la ira de la mente y la pone en papel, donde pierde fuerza. Comienzas a darte cuenta de que la ira a menudo viene más de adentro que de afuera. Reinterpretación de los hechos. Los estoicos practicaban la racionalización consciente, reevaluar lo sucedido desde otra perspectiva. Si alguien te ofende, Séneca te enseñó a pensar: está actuando de acuerdo con su naturaleza. Es su problema, no el mío. Solo me afecta lo que permito. Esta reinterpretación rompe el ciclo de reacción automática y te devuelve el poder. Cultiva la conciencia de la impermanencia. Séneca siempre recordaba la brevedad de la vida. Estás enojado con alguien, pero ¿y si muere mañana? La ira parece urgente, pero casi nunca lo es. Cuando recuerdas que todo es efímero, incluidos los errores de los demás, el perdón se convierte en libertad. La ligereza, rey, es más poderosa que el llanto. Revisa tu día como un juez. Antes de irse a dormir, Séneca analizó sus actitudes. Se preguntó: ¿dónde perdí el control hoy? ¿Dónde reaccioné impulsivamente? ¿Qué puedo mejorar mañana? Esto crea un ciclo de autoconocimiento y evolución, no para castigarse, sino para crecer. Cada estoico es su propio entrenador emocional. La filosofía estoica no propone que te conviertas en una piedra sin sentimientos. Propone que te conviertas en un guerrero, tranquilo, que lo siente todo, pero no es esclavo de nada. No te enfriarás, se llenará de lleno. El arte de la pausa. Cómo ganar antes de explotar. El alma debe ser entrenada para detenerse antes de actuar. ¿Alguna vez has notado que los mayores arrepentimientos provienen de las actitudes apresuradas? Esa respuesta cruzada, el grito, la decisión en el calor del momento, todo porque no te detuviste. La mayoría de la gente piensa que la fuerza es contraatacar, pero los estoicos lo sabían. La verdadera fuerza está en la pausa. Séneca, observando a los tiranos de Roma, se dio cuenta de que cuanto más impulsivo era un hombre, menos gobernaba su propia vida. Así que desarrolló una estrategia poderosa y simple: detener el impulso. La pausa es un campo de batalla invisible. La ira es rápida. Ella quiere actuar ahora. Te convence de que el momento exige una respuesta inmediata. Pero la verdad es que nunca se pierde esperando. Séneca decía que el tiempo es la medicina más poderosa contra la ira. Ninguna pasión, cuando se pospone, mantiene la misma fuerza. Pruebe esto la próxima vez. Siente el calor de la ira subiendo. Guarda silencio durante 10 segundos. Respira profundamente 3 veces. Sal de la habitación si es posible. Puede parecer demasiado simple, pero este momento es tu campo de batalla. Ahí es donde se gana. No es después, con argumentos. Es más bien con autocontrol. Reprogramación del cerebro reactivo. La neurociencia moderna confirma lo que Séneca intuyó hace 2000 años. Cuando te sientes enojado, la amígdala del cerebro, el centro de las emociones, se hace cargo.
Pero si haces una pausa, respiras, reflexionas, la corteza prefrontal, la parte racional, entra en juego. En otras palabras, la pausa literal cambia el mando de tu mente. Es como quitar la dirección de las manos del instinto y devolverla a la razón. Técnica estoica. La pausa filosófica. Antes de responder a alguien que te provocó, di mentalmente: no me rebajaré al nivel de quien no sé. Controla a sí mismo. Mi paz vale más que tener razón. No me dejaré gobernar por alguien que no se preocupa por mí. Estas frases crean una barrera racional entre tú y el arrebato emocional. Séneca las llamó intervenciones internas, pequeñas frases de sabiduría que evitan la caída. La pausa no es debilidad, es estrategia. No eres menos hombre por elegir el silencio. No eres menos mujer por no jugar el juego de la provocación. Eres más fuerte, porque la verdadera fuerza no grita, sino que sostiene. Recuerden lo que dijo Séneca: el mayor poder es permanecer dueño de uno mismo cuando todo a su alrededor clama por furia. Y al final del día pregúntate, hoy, ¿dónde podría haber hecho una pausa y no hacer una pausa? ¿Cuántas confusiones habría evitado con 10 segundos de respiración? El hombre verdaderamente poderoso es aquel que puede dominarse a sí mismo. Llega un momento en la vida en el que nos cansamos de ser rehenes de nuestro propio temperamento, dejar que la ira hable por nosotros, pedir perdón después de destruir, despertar con arrepentimiento y dormir con culpa. Séneca lo sabía. Detrás de la toga romana y las palabras serenas, había un hombre que luchaba contra sus propios monstruos todos los días. Comprendió que la verdadera fortaleza no es externa, es interno. La calma no es algo que tengas, es algo que construyes. Todosdías.com. Cada descanso, cada reflexión, cada elección no es reaccionar, sino responder. Y aquí está el gran giro estoico. No te vuelves débil controlándote a ti mismo, te vuelves libre. La cultura valora lo auténtico, lo sincero, el mal genio, como si fueran signos de fuerza. Pero esta es una mentira llena de orgullo. Aquellos que viven explotando todo el tiempo no son sinceros, son esclavos de su propia emoción. Quien grita para ser escuchado no tiene autoridad, tiene desesperación. Los que se imponen con ira no lideran, intimidan. Una mente tranquila ve lo que otros no ven. Ella escucha más allá de las palabras. Ella responde con precisión, no con impulso. Eso es poder. Esto es madurez. Esta es la filosofía en acción. Nada es más admirable que un hombre que permanece tranquilo en medio de la tormenta. A partir de ahora, ya no eres esclavo de tu temperamento. Eres un filósofo de la acción, un guerrero tranquilo, un estratega emocional. No huyes de la ira. Lo miras fijamente y lo domesticas. Lo transformas en discernimiento, claridad, dirección. La calma que cultivas es la base del respeto, el liderazgo y la paz que el mundo necesita. ¿Quieres seguir reaccionando como un niño herido o actuar como un hombre consciente? ¿Quién sabe que dominarse a sí mismo es el mayor de los poderes? No es fácil, pero es posible. Y Séneca dejó el camino trazado. ¿Quieres seguir siendo presa de la ira o para dominarse a sí mismo? Suscríbete ahora y comparte este video con aquellos que necesitan liberarse de su temperamento, porque lo que ignoras dentro de ti es lo que más controla tu vida.